Antes de comenzar con este video y de comentar la situación por la que estoy pasando ahora mismo, solamente quiero pedirte de favor que si puedes dejarme en la caja de comentarios algún mensaje motivador o algún consejo que quieras darme también por alguna de estas situaciones por las cuales voy a contar. Y pues nada, eso chicos, solamente quisiera hacer este video para poder leer sus mensajes y quizás esto me ayude para motivarme más a continuar con el contenido del canal. Entonces vamos a comentar ahorita acerca de eso y pues nada, si no quieres verte el video completo, pues eso, solamente necesitaría eso de tu parte para que puedas dejar tu comentario si eres admirador del canal, si te gustan mis texture packs y si quieres que continúe con todo esto, pues solamente te pido eso, por favor, un mensajito y yo lo estaré leyendo por ahí y le estaré dando corazón y leyendo a todos y respondiendo a los que pueda. Así que nada, muchas gracias y continuamos ahora sí con el video. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les traigo un nuevo video para este canal y en esta ocasión es un tema serio que voy a tratar el día de hoy. La verdad es que es algo muy complicado para mí y creo que forma parte de muchos de estos videos en los cuales he estado hablando con ustedes de temas y de diversas cosas. Y bueno, lo que nos trae el día de hoy es acerca de mi situación por la cual estoy pasando y bueno, primero que nada ustedes se estarán dando cuenta que no he subido video en una semana aproximadamente y de que incluso este mes de noviembre no he estado muy activo y principalmente a finales de octubre, y fue principalmente por una situación que voy a comentar ahora mismo. Entonces básicamente se trata de eso, de que no he estado activo por muchas situaciones por las cuales he pasado y de hecho me pegó en el peor momento en el cual hubiera querido, porque yo llevo desde marzo esperando el mes de diciembre y noviembre, y cuando llega pues me sucede esto y es como what, o sea, literal me sucedió en el peor momento. Así que lo que estoy haciendo ahora mismo es intentar recuperarme para este mes de diciembre. Así mañana, bueno, supongo que lo subiré el 1 de diciembre este video, entonces comienza diciembre y es justo la mejor época para subir videos y justo me sucede esto. Y bueno, vamos a comentar ahora sí, ya llevo mucho alargando esto. Entonces básicamente lo que sucede es que he hecho a lo largo de todo este tiempo en mi canal, ustedes han visto que he subido a lo largo de este año muchos texture packs, casi 100 texture packs me atrevería a decir que he subido al canal, y desde luego pasar por esta situación en la cual hago un texture pack y tengo que subir el video y todo eso es conjunto de tareas que hay que hacer para los videos y todo lo que hay que hacer detrás de cámaras, porque lo que ustedes ven en los videos es una cosa, pero lo que yo tengo que hacer es otra, y muchas de las veces se los he mostrado en directo cómo es que yo hago los texture packs, cómo es que van los videos, de qué trata todo esto. Entonces básicamente toda esta situación por la que he pasado, en la cual me levanto, hago mis cosas y luego tengo que hacer texture pack y luego tengo que ver lo de los videos, ver publicaciones, ver todo de Geometry Dash, eso. Entonces mucha de esa situación no sé, me ha llevado a un nivel de estrés y quizá bueno, no quizás, sino que ya lo he identificado también, que he pasado por esa situación de tener estrés, de tener ansiedad. Sé que suena raro porque no sé por qué, no me gusta decir esa palabra ansiedad, pero es lo que tengo y lo tengo que aceptar. Y es que tengo estrés y ansiedad por básicamente esto de los texture packs, por estar durante mucho tiempo haciéndolo esto, y creo que es momento de darme un descanso. Pero lo malo de esto es que justo toca este mes de diciembre, como les decía, y es lo que menos desearía tener, un descanso, porque es cuando más quiero esforzarme en los videos. Entonces por eso es que no he subido video desde hace una semana, y por eso también he estado bastante inactivo en los videos, y esa es la razón básicamente por la cual no he podido subir videos y por la cual no he decidido mejor descansar. Y bueno, creo que ya he descansado más o menos lo que necesitaba, entonces volveré a comenzar a partir del día de hoy que subo este video. Voy a acelerar más el proceso de lo que tengo planeado, y no es que no tenga ideas para videos, o no es que esté con esa mentalidad de que no puedo hacer nada, de que toco algo y no lo puedo hacer de un texture pack, o que no se me ocurre alguna idea. De hecho no, es al contrario, tengo muchas ideas y muchas cosas por hacer, y sin embargo lo que pasa es que cuando entro a la computadora y quiero hacer lo que tengo que hacer, como que no me sale esas ganas de querer hacerlo por esa misma razón del estrés y de la ansiedad por la que he estado pasando. Y esto se combina con otro problema más que también quiero comentar, y es acerca de
Bueno, eso es algo más personal y creo que eso ya se lo merecen ver más las personas que se quedaron hasta este punto del video, porque por lo regular casi nadie ve los videos completos, pero creo que como aproximadamente el 30% de las personas se queda a ver el video completo. Entonces para ellos creo que sí sería algo importante para mí decirles esto, y es que también por mi vida personal en cuestión de la escuela también he pasado por una situación en la cual no sé qué hacer, porque muchos se identificarán conmigo, pero básicamente desde la pandemia que sucedió esto y que las clases son en línea, la verdad es que no me gusta para nada estar en la escuela en línea. En serio que creo que por lo menos en la escuela en la que estoy, personalmente siento que es una es una maldita basura. O sea, quiero decirlo así, pero no quisiera decirlo así, pero pues lo tengo que decir, es una basura básicamente, porque la carrera básicamente se trata de algo de práctica. Se supone que es básicamente hacer cosas, ya sabes, o sea, básicamente presencial, pero como que en línea siento que no me atrae mucho. Y aparte de lo que he estado pasando ahorita, porque los profesores solamente entran a las clases cuando ellos quieren, ¿sabes? Y es como, what, o sea, ¿qué se supone que tengo que hacer yo? Y sé que esto básicamente es de aprender por uno mismo, pero igualmente eso también me estresa, esa situación, porque no sé qué es lo que haré con mi carrera profesional, no sé si deba de continuar o qué es lo que deba de hacer. De hecho, ya había pensado en dejar mi carrera básicamente para dedicarme exclusivamente a YouTube, pero eso se me hizo una buena idea al principio, pero cuando lo empecé a identificar un poco más y más o menos empecé a analizar las ventajas y las desventajas que tendría, siendo que no me convendría mucho dejar mi carrera solamente por dedicarme a esto de YouTube, porque siento que esto de dedicarme a exclusivamente a subir contenido a la plataforma, de subir los texture packs y de subir ese tipo de cosas, es como que siento que algún día voy a terminar quebrándome yo mismo, como me está sucediendo ahora. Y es que hacer lo mismo todos los días y todos los días, y hacer lo mismo y estar dentro de frente de una computadora por muchas horas dedicándole tiempo y esfuerzo a esto, siento que bueno, yo ya sabía que esto iba a pasar algún día, yo ya sabía que iba a pasar, porque en algún momento iba a terminar rompiendo esto, iba a quebrarme, porque del estrés, del cansancio y de todo eso, siento que al final me iba a terminar esto consumiendo. Entonces llevo aproximadamente 6-8 meses en esto, y llevo en realidad desde el año pasado, desde el 2020, creo que finales, como por ¿qué será? Bueno, cuando comenzó esto de la pandemia fue aproximadamente en marzo, ¿no? Entonces yo desde ahí le había dado a esto de subir texture packs más constantemente. Fue en marzo del 2020, si no me equivoco, ¿no? Cuando comenzó esto de la pandemia, al menos aquí en México, fue cuando sucedió eso. Y fue cuando ya había terminado la escuela presencial y lo habían determinado que iba a ser todo en línea. Y fue ahí cuando yo dije, ok, ya por fin voy a poder dedicar a esto que me gusta. Y fue cuando le empecé a dar bien a los videos y le empecé a dar a los texture packs. Hice muchas cosas, ya ustedes lo vieron, creo que incluso le pondré aquí básicamente sobre los videos que hice, muchas cosas, y subir básicamente texture pack diario. Estuve como sin jugar, sin decir bromas, creo que estuve como aproximadamente un mes subiendo texture pack diario, no sé si diario, pero sí constantemente. Entonces eso fue como que escalando hasta que llegó esto, ¿sabes? Hasta que llegó esto de que ya pasó un año, y ahorita ya van a pasar 2 años de que está la pandemia, ya se va a cumplir el segundo año, y es increíble pensar que estar encerrado todo el tiempo es algo que incluso puede llegar a perjudicar a una persona. Y yo, créanme que desde que se puede salir a la calle he intentado poder hacer más cosas, visitar familiares, salir con amigos, hacer algunas cosas, hacer esto y el otro, para no intentar quedarme aquí encerrado todo el día básicamente. Pero bueno, es algo que también quería comentar, y no sé si alguno de ustedes también se siente identificado con algo así, de que no pueda salir por esta situación, o que no se sienta atrapado quizás. Y creo que no seré el único, porque hay muchas personas que en el mundo también que les sucederá esto, y que siento que es algo que tendremos que afrontar, y que al menos yo no lo he hecho de la mejor manera, pero justo ahora es cuando lo estoy identificando y cuando es más que me he estado preocupando por esto. El siguiente tema que quiero también abarcar, y creo que ya sería el último, ya dejé en claro que las razones por las cuales no he estado activo, y es básicamente por el estrés y la ansiedad de los texture packs, básicamente de lo que he estado trabajando. Siento que debería darme un descanso tal vez un poco más prolongado y hacer quizás algunas otras cosas aparte de eso. Y la segunda razón es por lo de la escuela. No sé qué debería de hacer, si continuar en la escuela en línea. Imagínate que sigo así y que al final no termino aprendiendo nada, básicamente por estar básicamente sin profesores. O sea, imagínate entrar solamente cuando los profesores quieren, y es como,
O sea, casi no tengo clases, imagínense. Entonces, eso es la otra situación, la segunda. Y la tercera, que es la última que comentaré, y es porque no sé qué hacer con esta comunidad, sinceramente, porque la comunidad de Geometry Dash últimamente ha estado, no sé si decayendo o ha estado un poco más en polémicas, porque imagínense las situaciones por las que ha pasado esto de, bueno, me voy a permitir comentar acerca de esto porque siento que ya todos lo saben, no es un secreto, y es que las fundaciones ahora mismo están a todo lo que dan. Guitar, Anima, Luffy Gamer y muchas otras personas más que han estado hablando ahora mismo recientemente en los temas de Geometry Dash, y que siento yo que en poco o mucho estará perjudicando a la comunidad de Geometry Dash, y sé que es algo que no debería de influirme tanto a mí, pero créanme que ver cómo la comunidad pelea básicamente entre dos bandos, entre los que están del bando de la persona que están haciéndole la funa y el otro lado de las personas que lo quieren perdonar. Entonces entre esos dos bandos siento que hay como que unas discusiones así, incluso en Twitter, en YouTube, en muchas cosas más, y no sé sinceramente qué hacer, si intentar dar algún mensaje o algo así. Yo ya lo había hecho con la situación de Guitar. Yo había hecho un video del cual me arrepentí unos días después y decidí mantenerlo público solamente para los miembros del canal, y no sé, no me siento orgulloso de comentar una situación la cual no tiene nada que ver conmigo, ¿saben? Porque yo para nada tengo nada que ver con Guitar ni con los otros youtubers que están funando, porque no sé, siento que es algo muy personal de ellos, ¿no? Y será cosa de ellos y será cuestión de las personas que quieran platicar sobre ese tema, los que quieran criticar, los que quieran más o menos informar sobre esa situación. Yo lo respeto todo eso, que se quede ahí. Yo me mantengo lo más alejado posible porque básicamente no quiero tener nada que ver con eso, y fue mi error haber hablado sobre lo de Guitar. Siento que no debí de haberlo hecho, y creo que a partir de ahora mi canal no volverá a hablar en mi canal sobre polémicas ni nada de eso. Siento yo que eso solamente lo haré cuando sea algún problema que me perjudique a mí personalmente, como por ejemplo fue, como ustedes saben, que estuve comentando mucho acerca de mi tienda de texture packs, por la cual me quisieron hacer una funa también. Bueno, sinceramente prefiero que me funen por eso que me funen por la otra cosa, ¿saben? Porque básicamente como Guitar, no, eso créanme que nunca va a suceder, porque básicamente nunca he hecho algo parecido como lo que hizo Guitar. Sinceramente creo que eso es algo muy extremo, siento yo. Entonces por mi parte siento que eso de que sucedió con la tienda de Texture Pack, siento que eso sí lo tuve que comentar al 100% y aclarar la situación, pero siento que con otros temas de otras personas no debería de meterme, y eso solamente lo haré en privado con amigos o con gente de confianza. Ya no lo haría en público, y básicamente no es porque me hayan atacado ni porque me hayan hecho comentarios de que no, ¿por qué te metes en ese tema? De hecho, al contrario, ustedes me alentaron y ustedes me apoyaron en esa situación, pero siento yo que no debería de haberlo hecho. Siento yo que en mi interior siento que no le debía haber hecho, pero como lo veo al exterior siento que no sucedió nada malo, pero igualmente me arriesgué mucho, pudo haber sucedido algo malo, imagínense. Y aparte de que Guitar últimamente le ha estado metiendo strikes a los canales que están hablando de su funa, o sea, imagínense que yo llegase a hablar de eso y que Guitar me metiera un strike, mejor me perjudicaría mucho. Y igualmente no es que le tenga miedo a Guitar para nada, simplemente que no quiero meterme en problemas en ningún momento. Yo solamente quiero dedicarme a mi contenido, en mis cosas y a los texture packs, y ya está. Entonces esa es la tercera situación por la cual tampoco he sabido manejar muy bien sobre a dónde va la comunidad de Geometry Dash, a dónde es lo que nos llevará a esto. ¿Será que la moda de esto de funar a los youtubers por ese tipo de cosas sucederá, que solamente es una moda y ya está y pasará? ¿O será que seguirán con más youtubers? O sea, eso es lo que no sé, la verdad. Y siempre está esa situación de quién será el próximo, ¿sabes? ¿Quién será el próximo que funen? No lo sabemos, pero esa es la otra situación por la cual he estado pensando y también lo traigo aquí en qué es lo que debería hacer, porque yo también era fan de Guitar y era consumidor de su contenido. Evidentemente después de esa situación que pasó ya dejé de apoyarlo y simplemente me mantuve neutral. No quiero ni perjudicarlo ni apoyarlo, simplemente neutral en el medio, ¿sabes? Porque tampoco es cuestión de que yo no sé, no me siento con las ganas de ir a tirar hate a absolutamente nadie, porque a mí nunca me han hecho nada de así parecido, pero bueno, sí me han hecho, pero sabes, está como esa cuestión de que
no debes de responderle a las personas que te intentan perjudicar, ¿sabes? Pero igualmente siento que lo que sucedió con Guitar es algo completamente diferente y es algo único que se debería tratar como diferente, no sé si me entienden. Entonces amigos, esas son las 3 razones por las cuales últimamente no me he sentido con la motivación ni con esa alentación de querer continuar con el contenido. Yo cuando me meto al Sony Vegas y quiero editar, como no sé, como que hay algo en mí que me dice no lo hagas, como que me intenta alejar de aquí, y es básicamente por eso, o sea, es algo interno que tengo yo, algo que tengo que estar mentalizado para poder continuar, y que ya descansé aproximadamente una semana que no subí video, no hice casi nada de Texture Pack. Ahorita tengo muchas ideas, créanme, no se me han acabado, tengo muchas cosas por hacer y quiero terminarlas, quiero hacerlas en este mes de diciembre, así que este será mi última oportunidad para poder afrontar esta situación, y créanme que con lo de la escuela lo estaré pensando, no sé si me cambiaré de carrera o qué haré, porque sinceramente sé que sonará algo estúpido, pero yo me metí a mi carrera solamente porque mis amigos entraron ahí, o sea, imagínate, o sea, que algo suena muy estúpido, ¿sabes? Porque es como que tienes que decirlo por ti mismo, pero yo siento que es algo a lo que yo me introducí y no debí de haberlo pensado un poquito mejor, ¿sabes? Y con esto de la pandemia es algo que no se puede controlar, es algo que ya pasó, que sigue sucediendo actualmente y que es algo que no se puede evitar. Entonces aprender a vivir con esto es con lo que habrá que aprender, ¿sabes? Entonces estoy ahorita básicamente aprendiendo sobre esto e intentando controlar la situación, intentando sentirme bien conmigo mismo porque no quiero estar mal con ustedes, ¿sabes? O sea, no quiero estar aquí haciendo videos cuando por dentro me siento como una basura, ¿sabes? Cuando por dentro siento que no soy la mejor versión de mí. Entonces por eso es que estaré últimamente tratando esto. Entonces por eso necesito que ustedes, amigos, me dejen en la caja de comentarios un mensaje para mí, un mensaje para que puedan dedicarme si es que lo desean, desde luego. Y no es porque sea egocéntrico ni nada, sino porque lo necesito apoyo de ustedes para poder levantar este canal. Últimamente el canal ha ido muy bien y me sorprende porque yo no he subido video y el canal va exactamente igual como si yo hubiese subido videos diarios, ¿sabes? Entonces eso es lo que me sorprende y es por el apoyo de todos ustedes, sincero que lo agradezco. Entonces por eso, amigos, eso es mi mensaje del día de hoy, esa es la situación por la que estoy pasando y por eso aceptaré sus consejos y los mensajes que me quieran dejar en la caja de comentarios. Así que eso sería todo, chicos, nos vemos en un próximo video, gracias por ver, yo les estaré informando más acerca de esto y próximamente habrá nuevos directos y por ahí también pueden hacerme preguntas y todo, ¿saben? Yo les estaré avisando, chicos, nos vemos en un próximo video, gracias por ver, espero su mensaje y muchas gracias de antemano, amigos, nos vemos, cuídense, adiós.